el doctor Eri Oguet, sí, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Buen día, Sergio, para vos y toda la audiencia y un saludo enorme para toda la comunidad de Trisleta y lo que nos están escuchando en directo también a través de internet. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Pensábamos hacerlo de otra forma, pero hay días, viste, que la tecnología no nos acompaña y no puedo ser, pero igual vamos a charlar telefónicamente después de un tiempo, sí, y en esta nueva etapa donde de a poquito vamos, como quien dice, queriendo encaminarnos en esa normalidad que alguna vez conocimos antes de la pandemia y en ese proceso también hay varias cuestiones como para ir analizando, ¿no? No solo de lo laboral, sino también entendiendo en este caso que vos estás representando a un bloque aquí en la ciudad de Tresisleta, dentro del Partido Justicialista, y que también ha dejado algunas huellas, digo, algunos puntos de análisis las últimas elecciones de la Pasos. Así que queríamos escuchar un poco también tu mirada, tu apreciación y aquellas cosas que se han charlado dentro del bloque de lo que ustedes consideran que tal vez había que modificar o cambiar, o si dentro de las medidas que ahora está tomando el gobierno nacional o provincial están aquellas que ustedes consideraban también como las que deberían ser tomadas, ¿no? Sí, bueno, con respecto a la salida a través de los medios digitales, ¿no es cierto? Hoy en día no se pudo, pero bueno, fue lo que nos acompañó durante toda esta pandemia, ¿no es cierto? Lo que Ujú. nos hizo que podamos estar más conectados a través de la tecnología. Creo yo que en otros tiempos, una pandemia, no nos imaginaríamos sin el acceso, ¿no es cierto?, a una tecnología que nos permita estar un poco más cerca a través de una videollamada o un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp. La verdad que fue un año crítico, Sergio, el año pasado y Sí. gran parte de lo que fue este año también. Fueron años, porque también esto lo vamos a contar porque ya prácticamente está culminando y recién ahora estamos volviendo Ujú. a esta normalidad. Fueron años atípicos, la verdad que golpeó en todos los sectores de la vida de uno, ¿no es cierto? Lo anímico, lo emocional, lo moral, lo económico. La verdad que fue un suceso trágico, uno más, ¿no es cierto? Porque no es la primera pandemia que tenemos en la Claro. humanidad, Ujú. pero bueno, ¿quién nos Ni íbamos a será la última, imaginar según que... los especialistas, ¿no, Eric? También. Sí, sí, sí. La verdad que ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que íbamos a estar viviendo en este siglo este tipo de acontecimientos, ¿no es cierto? Pero bueno, Ujú. es la vida misma, los cambios están al orden del día y bueno, hay que ir adaptándose. Lamentablemente tuvieron que perecer vidas y tuvimos que lamentar, ¿no es cierto?, todo lo que se contagiaron de esta enfermedad. Algunos con síntomas leves, otros lamentablemente fallecieron, pero bueno, y los que sobrevivieron, la mayoría quedaron con secuelas también, así que eh, positivo muy poco para Claro. destacar. La verdad que fue un hecho trágico para la humanidad, pero bueno, de a poco se está volviendo a la antigua normalidad, Ujú. se está avanzando a Sí queda por nivel... analizar tal vez varias cuestiones, Eri, digo, ¿no? Porque siempre de lo negativo es cierto, a veces en el momento, cuando suceden los hechos, uno no tiene mucho por rescatar. Después con el Ujú. tiempo, con la mirada un poco más fría y a la distancia, puedes decir, bueno, hay cosas también interesantes que han surgido a partir de esta pandemia, que tiene que ver por allí con el empuje de muchas familias, los emprendimientos personales, la reconversión en las distintas profesiones, saber también qué cosas hay que cambiar porque aparentemente los tiempos así lo requieren y se necesita una actualización en varios puntos. Bueno, me parece que al fin y al cabo cuando vas mirando un poco, algunas cosas vas encontrando allí como positivas Sí. o también, no sé si positivas, pero al menos que estás en un proceso inevitable de cambio que tal vez antes no lo veías y que ahora te das cuenta a partir de esto que es indispensable ponerse a trabajar también en aquello que viene, ¿no? Sí, sí, yo particularmente, bueno,
Tengo 31 años Mm, y me crié ahí en ese punto medio, ¿no es cierto?, entre claro. una tecnología que estaba en pleno auge y esa etapa en la que estábamos dejando los medios antiguos de comunicación y los avances que se venían tanto en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, en todo, digamos. Ujú, Y yo la verdad que lo positivo que rescato de esta pandemia, ¿no es cierto?, que se avanzó muchísimo con la informática. Es decir, la parte tecnológica, la verdad que dio un giro sí, de 180 grados y hizo que todo eso que estaba ahí en proceso de tratativas, eso que estaba por salir, pero ujú, tenían miedo de lanzar, ya sea plataformas, claro. formas de relacionarse, ¿no es cierto? Formas de intercomunicarse. Sobre todo entendiendo, Eh, Eric, que por ahí hay cierta resistencia siempre, ¿no? A esos cambios así muy claro, abruptos. sí, 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 justamente por eso. Y bueno, la pandemia como que forzó a ese cambio obligado, ¿no es cierto? Y bueno, se pudo ir introduciendo la tecnología en distintos aspectos de la vida, en distintos aspectos del trabajo, Ujú, que yo lo veo fructífero y productivo en ese sentido, porque la verdad que hoy en día en muchos aspectos se modificó, se cambió, hay trámites que nosotros lo podemos realizar de manera electrónica y ujú, que antes de la pandemia como que ese engranaje no estaba bien aceitado, sí, no se quería, uno no quería entender esa evolución tecnológica, ese salto que había que dar, claro. y la verdad que vino a mejorar la vida a la mayoría, ¿no es cierto? Porque uno desde la comodidad del hogar o desde la Claro. comodidad del trabajo puede, puede realizar distintas operaciones y la verdad que agiliza mucho y como Ujú. te digo, cambió en ese aspecto, cambió. Y la Eri, y comunicación esto que vos también, mencionás, también en ese camino está, digo, hay muchas empresas, algunas ya de renombre a nivel nacional e internacional, que con la pandemia no han sentido la crisis, porque precisamente al estar en este nuevo rumbo, en esta nueva era, digamos, de la etapa digital, pudieron aprovechar al máximo esto, ¿no? Y esto también lo entendieron después muchos comercios, muchos supermercados, es decir, en el país de alguna manera fue como ingresando esta idea de que, bueno, ahora hay una nueva forma de comprar o de vender, hay una nueva forma de relacionarse con el otro, que no necesariamente tiene que ser presencial como habitualmente se claro. sabía, y que también te abarasta costos y que podés tener el producto de la misma manera que lo obtenía antes, ¿no? Claro, sí, sí. Es más, hay una modalidad a nivel internacional Mm, que se viene adoptando hace mucho tiempo, pero nosotros como que todavía estábamos reacios a eso, que es el teletrabajo. El claro. teletrabajo viene a solucionar este tipo de cuestiones, es decir, es un tipo de trabajo moderno en Sí. el cual no es necesario que yo vaya a cumplir horas de trabajo en una determinada institución, en un Mm, determinado en un determinado local, sino que yo desde mi lugar es decir, desde mi espacio, desde mi casa, a través de la computadora, desde el celular, puedo estar trabajando y puedo ser funcional para la mm. empresa o para la entidad en la cual estoy trabajando. Es decir, Vos sabés que me eh, diste pie, Eri, con esto del teletrabajo, no solo porque fue algo que vimos nosotros que tuvo que implementar el gobierno por la situación de pandemia, sino que como decía, en los países más desarrollados y con muchos más años por allí, experiencia en estas cuestiones y con algunos temores al principio, pero que terminan implementando los cambios porque así lo sí, entienden, las estadísticas han mostrado por un lado que no solo el teletrabajo fue productivo por esto que vos mencionás, sino también sí, porque en el caso de aquellos que trabajaban desde su hogar o en determinados horarios, para las empresas para las cuales estaban contratados, terminaban siendo esas personas mucho más eficaces o más eficientes, si queremos llamarlo de alguna manera, en su labor, ¿no? Y por eso se había sí, planteado sí. el tema de reducir las jornadas laborales, cosa que acá también se tomó y viste que hubo una discusión que no, que cómo van a reducir la jornada laboral, pero no entendiendo esto que estás mencionando vos, Sí, sí. en qué contexto se vive, por qué es necesario, porque también es cierto que así como son más eficientes y hay mayor productividad, lleva a un agotamiento energético de la persona que no podría estar tantas horas conectado, ¿no?
Claro, sí, no, está comprobado científicamente y por eso lo están adoptando distintos países del mundo, ¿no es cierto?, de esta modalidad, ya que está comprobado que hay un mayor rendimiento en la productividad, en el autoestima de la persona que trabaja, es decir, el trabajo no se vuelve algo tedioso, sino que es algo lindo, algo práctico de Claro. realizarlo, porque desde la comodidad de tu hogar vos podés estar siendo funcional y productivo para la empresa y a su vez tenés una retribución en dinero Ujú. sin moverte de tu casa. Claro. Entonces es algo muy novedoso, algo muy bueno y es a Y donde además te deja entiendo un yo, margen de tiempo para el ocio también, que es necesario. claro, sí, sí, que es muy necesario es decir, poder tener un espacio recreativo para uno, para poder renovar las energías, para poder seguir siendo funcional. Es muy importante no seguir en esa estructura de 8 horas diarias de trabajo, entrar a tal hora, salir a determinado horario, esa Mm, rutina, digamos, que se vuelve tediosa y que sí. se llega un momento que por ahí genera una especie de hartazgo en el empleado y Lo que pasa, que, Eric, que por ahí hay que entender que esa programación que tenía la sociedad pertenece al mundo de la revolución industrial, ¿no? De otro contexto claro, y otro siglo, y que sí, eso se ha modificado. Bueno, y que hoy necesitas, como vos decís, también una adaptabilidad a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas y a otro tipo de trabajo que requiere otro tipo de eficiencia y no necesariamente tiene que ser de 8 horas la jornada. claro, sí, sí, la verdad que vino a revolucionar todo y también, Mm, como lo mencionábamos al comienzo de la entrevista, el tema de los emprendedores, muchas familias sí. descubrieron que podían ser productivos generando eh, ma- eh, materia prima o lo que sea desde su hogar y lo Sí. podía poner en el comercio a través de un teléfono celular, de un estado de WhatsApp, de un estado de Instagram y poder generar ingresos, ¿no es cierto? Sí. De esa manera tan práctica, tan cómoda, sin la necesidad de un local que por ahí es a un emprendedor, digamos, es lo que le impide por ahí largarse al comercio porque vos decís necesito el local comercial, necesito Ujú. mano de obra, necesito insumos, necesito, o sea, estar registrado de manera impositiva o sea, son todos obstáculos que a la hora de tomar una decisión como emprendedor, Sí, por ahí hacen que directamente no prospere esa idea. Y claro. bueno, esto de la pandemia hizo eso, es decir, que cualquiera desde su casa hacía un llamado telefónico, mandaba un WhatsApp, se comunicaba por Instagram, Facebook, y ya desde Buenos Aires o desde cualquier otro punto del país le llegaban, le llega, ¿no es cierto?, el Sí. material para poder revenderlo y de esa forma tener un ingreso más, ¿no es cierto? Ujú. La Bueno, verdad y así que, como aparecieron estas soluciones, también aparecen concatenadas, digamos, algunas problemáticas propias, ¿no? Esto que vos decís, esto produce una grieta, por ejemplo, para los sectores comerciales, para aquellos que tienen locales en alquiler, claro, es decir, ellos van a tener que hacer también una reconversión de esto dependiendo de la tendencia, ¿no? Es cierto que sí, todavía sí, nos sí, falta, nosotros en el interior provincial, como a todas las provincias o a las 24 jurisdicciones, para no dejar ninguna afuera, en el interior siempre hay un problema de conectividad, que cuando eso se sí, solucione o en algún momento se llegue más o menos al 100% de la población, todo esto que estamos diciendo va a dejar de ser una problemática, ¿no? claro, Pero sí, va a sí. traer aparejada otra, inevitablemente, siempre es así. Sí, sí, igualmente se avanzó muchísimo, Sergio, en todo este año y medio de pandemia con esto, porque es decir, todos se vieron forzados a adaptarse a las nuevas modalidades, a las nuevas tecnologías, y eso hizo que nos vayamos acostumbrando a esto nuevo también, y que por ahí la comodidad que nos genera esto hace que no quieramos volver a eso, a la modalidad antigua. Claro, y Sí, esto que vos decís, bueno, le sucede a un grupo, ¿no? Y hay otro grupo que dice, no, yo quiero la vieja normalidad, lo nuevo, no, me enloquece, todo, tantas aplicaciones, tantas claro, cosas, sí, me pierdo, ¿no? Porque también produce esto, ¿no? Una sensación de incertidumbre, bueno, muchas personas que desconfían porque tienen temor a ser estafados, sí, porque es cierto, como vos decís, los cambios se sucedieron por la pandemia de una manera casi drástica, te diría, y a muchos nos agarró en el medio sin una preparación, ¿no? claro. Y en esa preparación, bueno, hasta que lleguemos a ella y hasta que entendamos cómo funcionan algunas cosas, el temor está,
y también porque por allí aparecen de vez en cuando en las noticias las personas que sin escrúpulo, bueno, terminan estafando a otras, y bueno, esas cosas, viste, que van generando cierta inquietud, incertidumbre, y bueno, algunos grupos etarios, por denominarlo de alguna forma, son los que dicen, no, bueno, déjame a mí con lo anterior, ¿no? Claro, sí, sí, se encuentran más reacios a ese tipo de cambios justamente por la desconfianza y por las avivadas por ahí que hay de algunos que hacen mal uso de la tecnología. Siempre dije que son buenas las redes sociales, la tecnología es buena, pero el Mm, uso que se le da a esas determinadas tecnologías es lo que termina por ahí ensuciando, digamos, la utilidad de todos estos nuevos métodos de todas estas nuevas herramientas que tenemos para desenvolvernos en el día a día y sí, lamentablemente hace que, como vos decís, esa franja etaria desconfíe, pero bueno, cada día las aplicaciones son más seguras, hay muchos métodos de seguridad informáticos, así que claro. las estafas son prácticamente casi nulas, de que las hay. Es más, Seguro. he recibido acá en la oficina Ujú. tipo de consultas, ¿no es cierto? Y bueno, pudimos llegar a la conclusión, ¿no? Que fueron varias consultas en las cuales personas le reclamaban deudas o le decían que estaban suscritos a determinadas modalidades y resultaron ser todas tentativas de estafa, ¿no es cierto? Claro, que hay que estar atento a eso, ¿no? Sí, sí, hay que estar muy atento. La verdad que Sí, todas estas personas fueron muy prudentes y se acercaron a la consulta, ¿no es cierto? Y pudimos llegar a la conclusión de que se trataba de una estafa. ujú, Pero hay muchas otras que confían y que acceden a eso y bueno, lamentablemente terminan timados. tal cual. Sí. Eric, bueno, yo te decía al principio de la nota que después de las pasos eh, hubo un análisis y de hecho ha quedado eh, puesto en manifiesto, digo, a partir de los cambios que hizo el gobierno nacional en algunos ministerios, lo propio ha sucedido aquí a nivel provincial, entendiendo que las PASO no fue solo una elección interna, como se llama habitualmente, sino que ha sido también como un termómetro para saber cuál es la opinión de la sociedad o en qué camino debería estar el gobierno acorde a aquellas cosas que la sociedad ha considerado que por allí no fueron las acordes. No, no sé cuál ha sido tu mirar, tu análisis y bueno, en el bloque precisamente cómo lo han visto ustedes. Sí, la verdad que, bueno, se sintió ese llamado de atención, ¿no es cierto?, de la comunidad en general, es decir, porque los números no fueron solamente acá en Tres Iletas, sino que fueron a nivel Claro. provincial y nacional. Ujú. Hay varios análisis, ¿no es cierto?, Sí, que esta situación de pandemia, la verdad que eh, produjo un retroceso en tanto los sectores económicos como anímicos, como te dije inicialmente, y que por ahí como que nos cuesta entender que había que soportar para poder atravesar todo eso de la manera más fructífera posible, ¿no es cierto? Pero en el proceso, el sector económico, la parte económica fue la que se vio más claro. vulnerada, ¿no es Es el cierto? detonante, digamos, de esto, ¿no? Es el detonante y es totalmente entendible porque todos nos vimos afectados, a todos, todos sentimos en el bolsillo a la hora de ir a Sí. comprar, a la hora de comprar un medicamento, comprar alimentos, cargar Ujú. nafta, es decir, cualquier movimiento que nosotros necesitemos, nos vemos afectados. También nos vemos afectados las personas que estamos al frente de, o sea, yo en la oficina, el que Claro. tiene su comercio, el que tiene Sí, su sí, sí, sí. emprendimiento, todo, la verdad que se vieron afectados todos los sectores, pero bueno, era un esfuerzo que había que hacer Sí. al principio, después como que se fue prolongando la pandemia, las vacunas empezaron a llegar y bueno, Ujú. como que ahí empezamos a salir, pero mientras tanto en ese proceso fueron pasando muchas cosas, digamos, que generó el descontento y el malestar Claro. general en la sociedad, ¿no es cierto? Y es Ujú. totalmente entendible, ya lo hizo un balance a nivel nacional el presidente, a nivel provincial también nuestro gobernador y bueno, ellos se llamaron a la reflexión y dijeron que iban a Ujú. adoptar medidas que puedan ir ayudando al sector económico, que fue Claro. lo que más nos afecta. Y bueno, tal es así que a nivel
nacional, hubo cambio de ministerio, o sea, las personas que estaban encargadas de los ministerios, Mm, lanzaron medidas económicas también a nivel nacional y hoy también nuestro gobernador lanzó distintas medidas, ¿no es cierto?, sí, que sobre todo van a ayudar. económicas, ¿no? Sí, sí, que van a ayudar muchísimo al sector económico, habitacional, productivo, es decir, varios los puntos que adoptó el gobernador para poder apalear en Sí. gran o mayor medida esta situación, Eric, vos sabés teniendo en que, cuenta. bueno, el planteamiento seguramente lo habrás escuchado también, o alguno te lo dijo, es, no podía haber hecho antes este esfuerzo del gobierno porque hay una tendencia, ¿no? Se supone que, por lo general, esto viene pasando en el último tiempo en la historia de nuestro país, cada vez que es electo un gobierno del signo justicialista, la clase media o aquellos que lo terminan votando, incluso los independientes, es porque seguramente el gobierno antecesor, si llámese el color o el partido político que fuese, eh, los tiene o los deja de lado, ¿no? Y es la clase más oprimida. Entonces busca como una salida, un salvataje, y entendiendo que por lo general el que le termina dando esa solución termina siendo el Partido Justicialista. Y como que esta ocasión, bueno, es cierto, estaba la pandemia por medio, no lo podemos negar, se prolongó más allá del tiempo, pero después como que el tema de lo salarial quedó muy de lado y se comenzó a invertir tal vez, digo, en obras que son importantes para la rehabilitación económica como la obra pública, pero que también es cierto que la gente por allí comenzó a decir, bueno, ¿y por qué no primero lo otro, no? Claro, sí, sí, totalmente. La verdad que son cuestiones y son decisiones que la toman a nivel nacional y provincial con algún juicio crítico, ¿no es cierto? Mm, Acertado o errado, que claro. lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad de estar en esa toma de decisión y solamente tenemos que aguantarnos lo que se decide hasta que llegan las elecciones y bueno, se puede optar por cambiar los gobernantes o continuar y renovarle el mandato, ¿no es cierto? Mm, Pero la verdad que sí, sí, hay malestar general. claro. Eric, y decime, ¿no te pareció extraño que en la última etapa, digo, previa a esto, si bien no hubo interna dentro del justicialismo, porque terminaron conformando, digamos, casi una misma línea e integrándose, como no sucedió o no pasó dentro de la Unión Cívica Radical, y por allí, digo, a la hora de la difusión, la aparición en las localidades como las nuestras, en el interior, como que fue muy oculto o como que no se daba a conocer y era solo un grupo que por allí tenía acceso, digo, a escuchar ya sea al gobernador o a los precandidatos. No fue algo medio extraño, digo, ¿sí? Más allá de la situación que estábamos viviendo, que obviamente había un protocolo que cumplir y demás, Claro. pero fue raro, ¿no? ¿No te Sí, sí, pareció a vos? la verdad es que, como te digo, son medidas adoptadas por el gobierno nacional provincial en las cuales nosotros no participamos de la toma de decisiones y entiendo yo que esta modalidad se adoptó teniendo en cuenta este contexto de pandemia, ¿no es cierto? La verdad que no sabría qué decirte si no estuviésemos en pandemia, tendría que haber sido de otra forma, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, a Claro. medida que vaya avanzando más la vacunación en la Ujú. provincia, en el país, Sí, ¿no es sí. cierto? Pero sí, ¿Vos sabés yo por qué? Porque lo interpreto. yo supongo que debes tener la sensación vos, ¿no? Es cierto que estaban los protocolos, que había un cierto grado de restricción, pero Sí, también es cierto que las personas, si sabía que venía el gobernador o venía algún precandidato, no se iba a aglutinar, digamos, en cantidad, entendiendo el contexto, ¿no? Porque la mayoría de las personas también han tomado cierta conciencia y saben que, en definitiva, no tenían por qué. Pero digo, me pareció raro también, y te lo digo en el caso cuando vino el gobernador aquí de la provincia, que por ejemplo, no sé, muy pocos sabían de su llegada, nos enteramos después, incluso los medios, algunos sí sabían, otros no, quedaron como exentos de esto, y fue raro, digo, ¿no? Porque era una campaña política, ni más ni menos, y sí, no llegar a veces.
o utilizando los medios que recién estábamos hablando, la importancia que han tenido durante la pandemia, la importancia que siguen teniendo y que van a seguir teniendo, por supuesto, cada vez más, que no haya sido utilizado de una manera un poco más eficiente eso, ¿no? Sí, la verdad yo calculo que fue un error de comunicación nada más por las personas que organizan la llegada del gobernador, ¿no es cierto? Porque todos sabemos cómo se manejan ellos a nivel provincial. Hay que tener en cuenta que estaban en campaña y hacían una recorrida de localidad tras otra. Y bueno, ellos habrán adoptado las medidas que consideraban necesarias y bueno, por ahí pudo haber sido falta de comunicación y también teniendo en cuenta ese contexto de pandemia. La verdad no te sabría responder eso, Sergio, porque Ujú. es una decisión provincial, ¿no es Sí, cierto?, sí, del sí. gobernador. No, Pero yo te lo planteo, Eri, de que hubo fallas como en toda ajá, organización, ¿no es cierto? claro. Cuando hay un número importante de personas, siempre hay algo que queda suelto, así que No, bueno. por supuesto. Bueno, por eso te decía, ¿no? Porque a veces, digo, los que tienen más allegada con el gobierno, los que están dentro de una función pública, pueden por allí sentarse a la mesa y poder poner estas cuestiones. La vez pasada lo escuchaba al intendente de Machagay cuando fue convocado, después de las PASO nada más, todos los intendentes justicialistas, todos los que conforman el Frente de Todos por el gobernador Jorge Milton Capitanich, y él había planteado esta cuestión, que hubo por allí un error estratégico en cuanto a lo comunicacional, ¿no? Entendiendo que por Claro, allí sí. solo se abocó a los grandes medios provinciales y el interior como que quedó fuera de todo, ¿no? Y es raro porque, claro, vos necesitas también de ese lugar y todos sabemos y conocemos en los pueblos que no importa si hay 50 radios, las 50 radios tienen oyentes, ¿sí? Claro, Puede ser más o menos, pero a todos los escuchan. Y sí, sí. hay algunos que se identifican con ese y que por allí esa comunicación tendría que estar también o llegar a todos de la misma forma, ¿no? Bueno, como vos decís, pueden ser muchos errores, cosas que pudieron haber pasado por alto porque en realidad estaban pensando en otras lógicas propias de la realidad, vaya uno a saber. Pero sí Sí, supongo que a alguno le habrá planteado estas cuestiones también, ¿no? Como tantas otras. sí, sí, por eso, como te decía, Sergio, la verdad que desconozco cuál fue el motivo, digamos, por el cual no se alcanzó a comunicar a todas las emisoras o a determinado grupo de la población, ¿no es cierto? Es algo que escapa de mí, no te podría decir cuál Sí, fue concretamente el problema, ¿no es cierto? Pero bueno, claro. eh, creo yo que hay un mensaje a nivel nacional y provincial que es de lograr un cambio, ¿no es cierto? Y Sí. reactivar el sector económico, reactivar nuevamente el trabajo, la salida laboral, la mano de obra, aumentar el salario, dar compensaciones, dar ayudas económicas a los sectores más vulnerables y Ujú. ese apunta a ser el índice, ¿no es cierto?, para ir reactivando la economía a nivel nacional y a nivel internacional también, porque Sí, 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 tengamos en porque cuenta esto... que fue en el mundo esta pandemia y todos los sectores, hasta el propio Estados Unidos, que ujú. es potencia mundial, digamos, sintió este cimbronazo económico, así que la verdad que de a poco vamos a ir saliendo y no estamos exentos nosotros de lo que pasó a nivel mundial. No, no, por supuesto, sí, son los efectos colaterales que se dice habitualmente, ¿no? Sí, Que sí, sí. suceden y pasan y que, claro, en economías como la nuestra tan endeble, con una deuda externa impresionante, bueno, y un montón de cosas que han pasado, por ahí las cuestiones se profundizan un poco más. Pero bueno, Claro, como sí. decís, esperando que esto mejore, que haya perspectiva a partir de los anuncios que ha hecho el gobierno provincial. Y contame un poco, Eri, a nivel local, ¿cómo está la situación acá? Digo, ¿cuál es un poco la mirada dentro del justicialismo hoy por hoy? Sí, no, y bueno, como vos lo dijiste inicialmente, hubo una unidad, ¿no es cierto? Se conformó esa alianza, esa unidad entre todos los distintos frentes, los distintos candidatos que en su momento participaron en las elecciones a intendente. Bueno, hoy en día estamos trabajando todos de manera conjunta y mancomunada para estas elecciones que se vinieron, estas pasos, ¿no es cierto? Y de la misma manera se va a hacer
para ahora en las próximas elecciones, las generales. Ese es el ambiente que se está viviendo. La verdad que fue un ambiente de trabajo bueno, fructífero. Yo lo interpreté de esa manera. Sí. Hubo mucho respeto, mucha cordialidad, Ujú. mucho trabajo en equipo para estas pasos. Yo no me puedo quejar, por lo menos la escuela que me tocó fiscalizar, Sí. estuve fiscal general y la verdad que el trabajo humano que se hizo, no hubo distinción de distintos candidatos, de distintos partidos. Ujú. Se trabajó de manera unida, como tiene que ser, como Claro. siempre trabajó el peronismo, ¿no es cierto?, acá en el pueblo. Y bueno, por algunos desacuerdos entre los dirigentes, en su momento a nivel, a las elecciones a nivel intendente, ¿no es cierto?, Ujú. cada uno fueron por distintas líneas, pero bueno, la idea, lo que dicen los futuros, los que estuvieron como candidatos, ¿no es cierto?, la idea es esa, ir trabajando de manera conjunta y llegar, con ese vínculo, ese lazo cada vez más afianzado y fuerte para Ujú. las elecciones próximas, ¿no es cierto? Igualmente yo mucho no te podría decir porque yo no soy candidato a intendente, No, nada, no, seguro, sí, sí. soy un militante más y Claro. bueno, lo veo de esa forma, ¿no es cierto? Con buenos augurios, con buenas energías por Ujú. parte de todos los candidatos y ojalá, esa alianza se consolide de manera permanente en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Bueno, como lo dijiste, la consulta te la hacíamos como un militante, porque es Sí, importante tener como parte de la juventud, ¿sí? sí, Que sí, también sos representante, claro está. Y bueno, por ahora no sos candidato, Eri, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar? Y sí, digo, los cambios son necesarios, los cambios, nos guste o no nos guste, se tienen que dar en algún momento. Y sí, hay cuestiones que no siempre hay que mirarla desde afuera, ¿no? Supongo que vos esa mirada también la tenés. Ya sé que públicamente no lo puedes decir ni nada por el estilo, sí, sí. o te voy a poner en un compromiso, pero digo, porque siempre hablamos de los jóvenes, y es cierto, ¿no? Pero los jóvenes también necesitan por allí un rodaje en algunos lugares como para saber cómo funciona, si no, es muy Sí, difícil, sí, ¿no? Si no, es después lo muy ponemos y importante. dicen, bueno, tuvo 2 meses, se equivocó, listo, lo sacamos. Y es Sí. como que echarle la culpa o la responsabilidad de una falla a alguien puntual, cuando en realidad me parece que no pasa por ahí el tema, ¿no? Sí, Esto es la una verdad opinión mía, Eri, que ¿eh? No te quiero comprometer con esto, es solo una no, opinión mía. no, para nada, no es compromiso, Sergio, no hay nada que esconder, no hay nada que No, no, ocultar. sí, sí. Yo hago un análisis, ¿no es cierto?, a nivel político y Sí. personal. Lo que vos planteás es muy interesante y es lo que yo vengo transmitiéndole a los chicos con los cuales militamos y siempre hablamos, Ujú. que, que para mí tanto el militante con mayor experiencia, edad, y tanto el militante joven, el que viene con las nuevas ideas, con las nuevas iniciativas, con ese empuje, con esa fuerza, ¿no es cierto?, Ujú. propio de la juventud, Claro, son indispensables, tienen que ir de la mano. claro. La juventud se necesita para esa energía, para esa euforia que se le pone, o que pone uno, ¿no es cierto?, cuando es joven, esas ganas de hacer, esas ganas de trabajar, esas Sí. ganas de salir adelante, pero es muy necesario, muy indispensable el militante con la experiencia, con la edad, que te Ujú. va a guiar, que te va a dar las directrices para poder encaminar cualquier tipo de objetivo que te plantees, como a nivel personal o a nivel grupal. La verdad que para mí ambos van de la mano, tanto el militante con mayor experiencia necesita esa energía del Sí. militante joven, y el militante joven necesita esa guía que le puede otorgar el militante con mayor experiencia y que vivió y pasó distintas situaciones. Pasa como en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? No, por Yo, supuesto. yo siempre fui muy observador y detallista con mis abuelos, siempre los escuché y los respeté, Ujú. más allá o sea, teniendo en cuenta las vivencias de ellos, ¿no es cierto? Esa sabiduría que le dio el tiempo a ellos fue muy importante para mí escucharlos y prestarle atención. Hoy en día no los puedo seguir disfrutando porque lamentablemente no están, pero Ujú. en su momento los disfruté y acuñé cada uno de sus consejos porque para mí era muy importante, porque el que es más grande que uno ya vivió muchas cosas
y Sí, entiende la vida de otra manera a través de la experiencia, ¿no es cierto? ponen el Entonces, paño frío cuando se necesita, diríamos, ¿no? claro, sí, sí, O tienen este el temple necesario para algunas cuestiones. sí, sí, pero bueno, las ganas, yo sigo con ganas de trabajar, sigo con ganas Ujú. de participar en política, ¿no es cierto? Es linda, la actividad política es linda, es muy productiva, siempre y cuando se la sepa utilizar de la mejor manera, ¿no es Ujú. cierto? Así que bueno, el militante es el instrumento de la sociedad para lograr los fines en común, ¿no es cierto? Y Tal bueno, cual. ojalá Dios quiera con el transcurso del tiempo se vaya dando una apertura en lo que es el nivel partidario con respecto a los jóvenes, ¿no es cierto? Escucharlo y que el joven respete también al que ya tiene la experiencia, porque como te decía, es muy importante y van de la mano. Sí, 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 sí. Hay que combinar ambas cosas, ¿sí? Lo hemos visto nosotros en varios países que tienen ya una tradición de años, digamos, de una vida institucional democrática, donde esto se da mucho, ¿no? Entre aquella figura emblemática o de experiencia, pero también rodeado de todo lo nuevo o lo más joven que sabe qué cosas son lo que necesitan las nuevas generaciones o el mundo actual y ir Claro. equiparando y viendo cómo pueden equilibrar ambas cosas, ¿no? Muy necesario, como vos lo Sí, dijiste, que obviamente lleva un tiempo, acá no es una cuestión de pensar igual, ni que todos digan exactamente lo mismo, sino precisamente de esa diversidad de ideas, de pensamiento y de mundo o claro. interpretación del mundo se pueda llegar a una construcción conjunta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es que todos tienen algo para aportar, Claro. ya sea el que tiene más experiencia o el que tiene menos experiencia, el que vivió más cosas o menos, Ujú. todos tenemos algo para aportar, algo para decir y que puede ser constructivo o destructivo, pero siempre respetando la opinión del otro, ¿no es cierto? Que no piense igual que uno, Ujú. pero dentro del marco del respeto se pueden construir muchas cosas y yo calculo que esa es la línea, ¿no es cierto? A seguir, ese es mi pensamiento de vida también, Sí, escuchar a sí, sí. todos, respetar y bueno, no agredir al que piensa distinto a nosotros, simplemente piensa distinto, es de Boca, es de River y bueno, Ujú. Sí. eh, esa es su postura y nadie se la va a cambiar. Y tenemos que respetarla y bueno, cuando sale campeón Boca nos toca festejar y cuando sale campeón River le toca festejar al otro, ¿no es cierto? Acá, Y no por eso nos vamos a enojar, sino que hay que esperar, el tiempo de cada uno llega y hay que ser consciente de eso también. tal cual. Bueno, Eric, no te robo más tiempo, ¿sí? Ha sido muy No, por amable. favor, Sergio, la verdad que muy agradecido siempre por el espacio que me brindás y bueno, siempre muy amena la charla y la verdad que contento por poder participar en tu programa porque siempre es dentro de un marco de respeto, Así la es. verdad que abierto al debate, ¿no es cierto? Pero Ujú. dentro de un marco de respeto, No, así no, por que supuesto. lo valoro mucho. Es que esa es la idea, Eric, ¿no? Y me parece que por allí nosotros necesitamos generar espacios y construir también esos momentos donde se pueda charlar, dialogar y poner en juego algunas cuestiones que nos parece y que les parece también a la sociedad que por allí no están funcionando, porque precisamente de ahí emana esa construcción social, digamos, ¿no? Para saber después qué políticas son necesarias, cuáles son las cosas que se deben priorizar o no, y bueno, se tiene que dar, y bueno, esa es la idea al menos del programa, ¿no? Y convocar, acá se convoca a todo el mundo, ¿no? No Sí, importa ideología política, si es de River o es de Boca, como lo dijiste, o de qué religión sí, pertenezca, sino es precisamente poner algunas cuestiones importantes, porque todos tienen un aporte y me parece que eso es fundamental para poder construir un Tres Isletas mucho mejor y generar cosas importantes también en nuestra localidad para que trascendamos, ¿no? Y sí, podamos sí. aparecer también como algo nuevo, quien te dice, en el norte, ¿no? Sí, la verdad que se está produciendo un cambio en nuestra población, más que Mm, nada, yo lo veo de esa forma, hay muchas personas que están apostando a nuestro pueblo y está creciendo, no es el mismo pueblito de siempre, que nosotros claro. siempre lo vimos así, ¿no es cierto? Pero no es el Ujú. mismo pueblito, está creciendo, hay mayores instituciones educativas, hay mayores comercios, la producción también siempre aportó y movió la Claro. economía del pueblo, así que Hay mucha es muy inversión importante. local y de afuera también, Eric, ¿no? Que por ahí Sí, sí, poco se sí, ve, pero
hay gente que viene y apuesta aquí a Tres Giletas y eso es importante. Sí, eso es importante y el acompañamiento también, Claro, porque hubo una tendencia en tiempos anteriores de que pues, se creía que porque se iba y se compraba afuera era mejor, o porque se iba y sí, se contrataba a un profesional afuera era mejor, o porque se iba y se compraba determinada cosa afuera era mejor, y quizá teníamos lo mismo acá, pero porque era de otro lado se le daba más valor, ¿no es cierto? Así sí. que hay que empezar a valorar lo nuestro, a cuidarnos entre nosotros, a respetarnos. Tenemos un pueblo hermoso, un pueblo que está lleno de valores, de principios, de buenas personas. Gracias a Dios la delincuencia no avanzó como avanzó en Mm, otros lugares, y eso hay que seguir manteniendo porque es lo que el día de mañana nos da ganas de decir: acá quiero que nazcan y se críen nuestros hijos, acá quiero morir, acá tal cual. quiero plantar mi negocio. Entonces Ujú. eso tenemos que seguir valorando. Así es, Eri. Una vez más, muchas gracias. Te deseo que tenga una buena jornada y ya sabes, cuando quiera charlamos. Después nos quedó un poco allí, pero por falta de tiempo ya lo vamos a dejar para otro día, hablar un poco de las cuestiones laborales, ¿no? Propio de tu profesión como abogado también, que también se vio atravesada e impactada, digo, por la pandemia, por las innovaciones tecnológicas y otras tantas cosas que por allí vos que sos el profesional y el entendido en la materia me dirás qué cosas habría que modificar o cambiar también dentro de nuestras leyes, ¿no? Pero bueno, es un tema largo que lo vamos a dejar para otro momento, ¿te parece? Sí, 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 no hay ningún problema, Sergio. En otra entrevista, en otra ocasión lo charlamos porque, como vos decís, es un tema bastante amplio. Así que, bueno, desde ya agradecerte por el espacio, por el tiempo que nos da. Y bueno, cuando quieras, sabes que yo también tengo a mi disposición, a tu disposición mi tiempo, así que cuando quieras me puedes llamar. Dale, muchísimas gracias, Eri. Un Gracias, abrazo. Sergio. Muy amable, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bueno, hasta allí entonces nuestra comunicación con Eri.